Bienvenidos y bienvenidas a Iluminados, el podcast de Faro Barcelona, un espacio en el que exploramos el mundo del diseño desde una perspectiva honesta, cercana y accesible. Hoy en Iluminados, Women in Lighting Design, con Miquela Metzavila y Mariel Fuentes, cofundadoras de Más Lighting. Hoy celebramos un encuentro muy especial con dos mujeres que desafían los sesgos inconscientes que aún persisten en la industria de la iluminación. Miquela y Mariel, además de contar con un estudio basado en Barcelona y una red multicultural que atraviesa fronteras, son también embajadoras activas del proyecto global Women in Lighting, una plataforma digital que da visibilidad al trabajo de mujeres dentro del mundo de la iluminación. Lo que vais a escuchar hoy es un testimonio de su experiencia como socias, su visión sobre el rol de la mujer en el lighting design y los secretos detrás de algunos de sus proyectos más icónicos. Os dejamos con Miquela y Mariel. Bueno, pues dedicado a vosotros. Un poquito, bueno, vamos por aquí, ¿no? Más Lighting, diseñamos la luz desde la emoción y la traducimos a un nivel técnico. Como comentábamos, nos encanta el trabajo colaborativo y nos gusta este perfecto balance entre la solución técnica y la sensibilidad. Y también entre nuestras vidas personales y profesionales. Sí, nos emociona justamente pensar que una emoción, algo así tan cualitativo y casi intangible, se pueda traducir en algo cuantitativo y muy tangible, ¿no? Traducir una emoción en vatios, voltios, temperatura de color y especificaciones técnicas. Creo que esto es un poco una de las cosas que más nos divierten, diseñar la luz desde la emoción y traducirla a nivel técnico. Totalmente. Espontáneamente somos un equipo de 6 mujeres. No estaba planificado y os cuento ya que estamos en confianza y abriéndonos, les contamos que había una anécdota muy curiosa de cuando comenzamos. Cuando comenzamos éramos Miquela y yo, pero ya existía otra colaboradora que trabajaba con nosotros y otra más que se unió al muy poco tiempo. Todos los nombres comenzaban con M, todos. O sea, Miquela, Mariel, María y Marí, que es, las dos siguen colaborando con nosotros. Al poco tiempo se suma María Alejandra y de repente se suma Isabela, que ahí ya rompió la regla, pero siempre tiene que haber una excepción en la regla. Entonces, bueno, pues a partir de ahí también contaros esta anécdota, no solamente de los nombres, sino que somos todas de distintas nacionalidades, excepto María e Isabela, que ellas son brasileñas. Nos gusta este eclecticismo porque creemos que también suman sus experiencias, tanto profesionales como culturales, las mezclas de idiomas. Nos reímos muchas veces del catañol, del italiano inglés y del no sé qué, porque al final somos un poquito una amalgama de todos esos componentes. Sí, creo que es otra cosa que nos une, que somos dos mujeres expatriadas, ¿no? Vivimos en España, España es el país en el cual, Barcelona nos ha dado la oportunidad de conocernos, pero venimos de un background diferente, venimos de otros países, entonces realmente también nuestra empresa, nuestra unión es también una pequeña familia, un entorno seguro, un entorno en el cual, generamos crecer juntas, ¿no? Exacto, un entorno donde crecer juntas. Y ahora os vamos a presentar 3 experiencias que hemos seleccionado porque creemos que nos reflejan bastante bien en cuanto a nuestro espíritu como despacho. El primer proyecto del que vamos a hablar es Holmes Place Yoga Studio. Es un gimnasio boutique que existe aquí en Barcelona, es una cadena. Nos dieron el encargo de trabajar en un proyecto que era una remodelación de un edificio existente, como casi todo lo que se hace en Europa. Hay poca obra nueva y hay mucha de rehabilitación. Y el Yoga Studio es uno de los espacios más icónicos, podría decir yo, que más singularidades tenía y que más alma buscaba transmitir, ¿no? Entonces,
De aquí esta frase inspiracional, ¿no? La iluminación indirecta calmada para atmósferas perfectas de yoga. La secuencia de luz acompaña las diferentes intensidades en una clase de yoga, desde un inicio suave pasando por un clímax de máxima energía e iluminación, hasta un cierre relajante con luz tenue. Este es un proyecto que para mí es muy especial porque une dos ámbitos de mi vida que son mis verdaderas pasiones. Uno de ellos es la iluminación y otro es la práctica de yoga. Practico yoga hace más de 10 años y está tan incorporado como lavarme los dientes o ducharme para mí en la práctica de yoga. No concibo la manera de vivir sin que esta práctica me acompañe y sea una de mis principales maestras. Con lo cual, unir estas dos áreas ha significado un desafío, pero por otro lado una cosa muy gratificante. Compartimos algunas imágenes de este proyecto. Este es un proyecto desde hace ya unos 4 o 5 años. Es una arquitectura muy orgánica. Además, tuvimos el placer de trabajar con el arquitecto, era amigo, bueno, él sigue siendo amigo. Entonces, ya dentro del espacio se incorporaban muchos conceptos que tienen que ver con el yoga en sí, como práctica física y espiritual, que es la fluidez, la organicidad, la continuidad y siempre el acompañamiento. Entonces, dentro de este espacio, ya de por sí no se cuenta con esquinas rectas, son todo curvas. El material es continuo, tanto si es la parte de las telas como la parte de las lamas de madera. Todos son materiales naturales, materiales muy de la tierra, muy orgánicos, todo. Contábamos con una estructura de columnas metálicas que era preexistente en el edificio, porque este proyecto se desarrolla en un sótano. Y entonces uno de los principios que yo como practicante podía implementar en esta sala era tener la mínima cantidad de luz directa. Porque cuando tú practicas yoga, practicas desde muchas posturas y muchos puntos de vista. Y entonces incluso puede llegar a ser un poco peligroso el deslumbrarte en según qué momento cuando estás en una posición de equilibrio o de no estar firmemente puesta en tu esterilla, ¿no? Entonces, el hecho de contar con diversos puntos y diversas opciones para tener siempre luz indirecta, mantenía por un lado que esta sería un poco la integración dentro del sistema. Es bastante sencillo en cuanto a solución, la mayor cantidad de material son tiras de LED flexible, incorporando también lo que serían estos capiteles de las columnas existentes. Se hizo un lavado de cara porque estas columnas eran en otro color. Para darle este sentido más puro al espacio se pintaron de color blanco y se retocaron para hacer estos capiteles luminosos de una manera mucho más suave, mejor construida y con una luz que acompañara la temperatura de color a todo el proyecto. Entonces, de esta manera, pues Holmes Place, y voy a poner ahora el vídeo directamente porque no sé si se va a escuchar, espero que sí, pero donde enseña un poco la dinámica. En una clase de yoga se comienza con un momento de relajación inicial, donde lo que más agrada es tener una luz suave, tenue y ojalá baja en ubicación, para luego ir avanzando en intensidad, tanto física como energética, donde la luz en la parte superior es la que se hace presente. Toda esta intensidad luego tiene que tener un momento de balance y de armonización. Entonces, la clase suele terminar con un momento de relajación, donde ya no hay actividad física, pero la luz te vuelve a acompañar de una manera suave y tenue. Esta sería nuestra primera experiencia que queríamos compartir. No sé si se ha podido ver, se ha podido escuchar el audio o no. Sí, sí, perfecto. Totalmente. Qué bonito. Bueno,
Muchas gracias. Bueno, gracias también a título personal, ¿no? Porque se da la casualidad de que este gimnasio sea justo el gimnasio que tengo a escasos pasos de mi casa. Y entonces yo practico yoga o tai chi o lo que consiga en esta Hola, sala. Lo divertido es que ha tenido este gimnasio ha tenido un rebranding y sí. entonces lo han remodelado bastante, pero esta sala no se toca, ¿sabes? Es como, se Esto no queda lo ahí, sabía, qué bonito. hago como una Entonces sorpresita. nuestra joyita no es solo nuestra, es de ellos también. Exacto, se mantiene así y se usa solamente para esas clases de yoga y también han añadido tai chi, que es Muy bueno, bien. una práctica también de meditación Está en en la línea. movimiento. Así que Está está en en la la línea. línea. Bien, pues nada, gracias Mariel. Y ahora os quería compartir este otro proyecto, Chapo Headquarters Gibraltar, que son las oficinas de este banco Chapo en Gibraltar. Y un poco la definición de este proyecto sería un proyecto que está flotando en el límite entre la realidad y la virtualidad, una metáfora visual de la conexión entre el espacio físico y el virtual. ¿Qué quiere decir todo esto? Bien, pues quiere decir justo un poco lo que suena, una sugestión, algo relativo al límite entre lo físico y lo virtual, porque cuando nos llegó este encargo, eh, pues nos dijeron que este banco Chapo era un banco virtual de criptomoneda que existía solamente en el mundo virtual y que quería abrir una sede física, ¿vale? Entonces yo ya solo con esta definición digo, ok, un banco virtual de criptomoneda que abre una sede física. Me escapaba de mi comprensión la criptomoneda, el banco virtual con la sede física. Hubo un momento de... Eh, Bueno, hoy por hoy ya tenemos más visto las criptomonedas, pero hace 6, 8 años no. exacto. Entonces, digamos, situaba esta intervención lumínica ya en esta primera aproximación en un lugar muy etéreo, muy intangible, muy, muy ideal. Y entonces, cuando nos empezamos a pensar en qué iluminación haríamos para este espacio, nos evocaba un espacio híbrido, un espacio que no fuese del todo físico, un espacio que te llevara a cuestionarte lo físico y lo virtual. Y no sabíamos exactamente cómo lo conseguiríamos, pero la cosa divertida es que con este despacho de la Granja Design, que son aquí de Barcelona, tenemos la costumbre de trabajar desde el principio del proyecto. Entonces, pues pudimos desde el principio empezar a trabajar en ver cómo dar forma a estas ideas, a estas intuiciones o estas dudas amléticas sobre la virtualidad, la cripticidad y otros conceptos así intangibles. Entonces llegamos a este espacio. Este espacio es el hall de acceso al banco y es un hall que se quiere vivir justamente como un espacio suspendido. De hecho, veis que hay una pasarela y a los lados hay como hay unos espejos de agua. Este espacio es bastante largo y aquí lo que se quería era o bien transitar de una manera muy presente, muy conectada con el momento presente, es decir, convertir este momento de acceso en un momento especial de conexión, o bien convertir este momento de acceso en la posibilidad de ver alguna obra de arte, es decir, o bien conectar con el espacio o bien conectar también con alguna obra de arte que estaría colocada en algún rellano de esta pasarela o dentro de los mismos espejos de agua. Entonces, perfecto, a la siguiente slide, empezamos a reflexionar sobre cómo transformar este espacio de una manera radical. Y
una de las grandes aportaciones que hicimos como lighting designers fue la de aconsejar que estos espejos de agua, en lugar de tener piedras blancas, iban a tener piedra blanca y iba, por lo tanto, a ser una superficie con reflexión difusa. Entonces les comentamos, ¿y qué tal si estos espejos de agua se convierten en unos grandes espejos, en unas piscinas de agua negra, en algo que entonces hace que el espacio se duplique y el espacio se convierta, pierda sus límites físicos justamente y se duplique? Claro, esto lo teníamos claro en nuestra imaginación, en nuestra cabeza, pero para que se pudiese visualizar, cogimos realmente tinta negra y la pusimos en el agua, hicimos unas pequeñas maquetas para que se viera lo que queríamos decir. En la cabeza yo tenía, por ejemplo, los templos japoneses de Kioto, esos templos donde los suelos son de esmalte negro, que entonces reflejan y duplican el espacio. Y tenía una obsesión por querer hacer algo así en algún momento de la vida. Y esta fue la oportunidad. Entonces, la solución lumínica realmente es súper sencilla, pero es muy técnica. Por un lado, hay estas líneas de luz indirecta que iluminan todo el espacio y ayudan un poco a que se dupliquen y generen profundidad estos grandes muros de piedra. Y por el otro lado, la pasarela está iluminada con unos proyectores que tienen unas ópticas muy, muy ajustadas para que no haya ningún reflejo. Digamos, aquí la clave es luces indirectas y máximo control del deslumbramiento y reflejos indeseados para mantener el efecto más limpio posible. Y bueno, este espacio nos hizo ganar una mención en los ILD Awards. La verdad nos quedamos muy contentas de este resultado y contentas del hecho de que esta intuición se hubiese podido transformar en algo físico y y que la gente la recibiera. Entonces, en realidad, ese es este hall, ese espacio muy especial. Bueno, él ha sido premiado también en premios de interiorismo y creo que aquí el mayor mérito justamente del espacio es que la luz, o sea, el proceso creativo lumínico no se ha parado no es solamente relativo a la especificación de las luminarias, sino que ha ido un poco más allá, hasta el asesoramiento de materiales y de acabados. Y bueno, entonces este es el gran espacio. Luego si seguimos en las demás slides, se ve conseguir que hagan unas piscinas negras. Sí, esto fue un challenge, pero mira, bonito que la gente confiara. Por cierto, esta obra también es una obra pandémica que las visitas de obra se acabaron de hacer pues por videollamada, gesticulando, etcétera, etcétera. También habría que decir, lo digo porque quizás desde Argentina no se conoce muy bien el entorno. Gibraltar también es un híbrido, es decir, es un lugar que es mitad Inglaterra, mitad España. Total. Entonces es una mezcla bastante curiosa entre dos culturas que tienen poco en común. Totalmente. De hecho, esta es otra, gracias Mariel por recordarlo, esta es otra cosa bastante divertida. Este es un núcleo de United Kingdom dentro de España. Entonces, de repente, la gente hablaba español, pero toda la legislación era de UK. Y entonces, bueno, fue bastante interesante. Y bueno, una cosa que quería comentar, que esto luego estos espacios son unas oficinas de este banco, entonces es más bien una sede representativa para reuniones, eventos, etcétera, porque toda la demás operativa la gestionaban de manera virtual, y es un antiguo cuartel militar. Por lo tanto, por eso también tiene estas paredes, se nota esta arquitectura antigua que se tuvo que respetar y se tuvo que mantener. Ok, pues seguimos
adelante con las demás. Por lo tanto, en todas las soluciones que hemos planteado, la luz es indirecta. Veis, por ejemplo, zócalos en el suelo para generar esta luz general y luego la aportación de luces puntuales en el espacio de trabajo, o bien pendant o bien luces indirectas, luces de pie indirecta. Sí, ya está. Bueno, y continúo con la última experiencia en términos de proyecto. Este proyecto también, bueno, es curioso, Miki, porque esta también fue terminando pandemia. Sí, no, al final... Sí, al final Bueno, la pandemia fue un momento muy inspiracional, creo. sí, bueno, de hecho, bueno, igual otra anécdota interesante es que nosotras veníamos coqueteando desde hace años y como somos de dos barrios diferentes de Barcelona, decíamos, claro, sería bonito tener un despacho juntas, sí, hombre, sí, pero tú estás en el Poblenou, sí, yo estoy en el Eixample. Y después de la pandemia dije, bueno, esto es una tontería. ¿Qué más da? ¿Qué más da, sabes? Entonces yo creo que ahí también nos sirvió un poco para dinamizar y cambiar Es verdad. el punto Nos de hizo ahí vista. un giro Un mental giro. Sí. total. Bueno, como comentaba, transición es una palabra catalana que significa transiciones y que se sitúa en un edificio modernista que se llama Masia Freixa, que está en una ciudad que está en las afueras de Barcelona, que se llama Terrassa, ¿vale? Fue un proyecto que surge en el entorno del Día Internacional de la Luz en el año 2021, con lo cual ya no estábamos en confinamiento, pero sí estábamos con medidas de seguridad todavía, ¿vale? Se trataba de un evento que estaba dentro de la Feria Modernista, que es un evento muy curioso y muy bonito que se realiza en esta ciudad de las afueras de Barcelona, que es que durante todo ese fin de semana hay feria para la gente de allí, donde la gente se disfraza de época modernista, come comidas de la época modernista, visita los edificios modernistas. Y en ese contexto, realizar una instalación lumínica efímera para la Masía Freixa fue una idea que desarrollamos junto con LAM, el fabricante de iluminación, que nos invitó a participar. Y entonces ahí comenzó nuestro proceso de investigación. Entonces, la arquitectura modernista como reveladora de las transiciones de la luz natural, el lenguaje orgánico del modernismo catalán, sirve como un fondo ideal sobre las transiciones de la luz del día y el cielo cobran vida. Entonces, este es como un punto de partida bastante importante, porque dentro del proceso de investigación de, bueno, pues este edificio está magnífico, que ya lo veréis ahora a continuación, ¿cómo visto este edificio con la luz? Que sea de manera coherente, que tenga una narrativa que sea ad hoc a este lugar, que conecte con el modernismo o con algo que tenga que ver con la temática, ¿no? Y entonces fue ahí donde en ese proceso de investigación, explorando sobre el modernismo, sobre sus componentes naturales, sobre lo orgánico, sobre las formas, sobre la piel, sobre cómo revelar estas formas, surgió un poco la idea inspiradora de entender que el edificio podía ser un telón de fondo para transmitirnos sensaciones que tenían que ver con la naturaleza, y en este caso se escogió la luz del cielo, y cómo podíamos conseguir ese viaje a partir de todo un ciclo completo, desde el primer rayo de luz de la mañana hasta el último rayo de luz del día. Y es así como surge Transiciones. Es una instalación, como decíamos, efímera, que busca revelar las formas del edificio, que busca que el recorrido te acompañe de una manera orgánica, donde sutilmente se van produciendo la transición de esta paleta de colores que está compuesta de estos 4 colores, que vendrían a ser los colores del amanecer, los colores del mediodía, los colores del atardecer y de la noche. Aquí podemos ver un poco casi los 4. Y cómo por estas fantásticas formas y esta manera tan inspiradora que tiene esta arquitectura de mostrarnos y de revelarse a sí misma, íbamos acompañando el edificio. Este edificio tenía 2 fachadas principales, donde nosotros entendíamos también que todas estas cúpulas tenían que dialogar con la instalación, no solamente por la luz indirecta que proyectábamos en ella, sino también en ser como puntos de reclamo. Y es así como surge la idea de posicionar
unos espejos, bueno, luego los enseñaré, unos espejos de formas redondas en estas fachadas Ito, que por otro lado, mediante una luz de contraste, que era una luz roja, eran puntos de reclamo que de alguna manera este espejo, además de ser este punto de reclamo lumínico, eran una proyección de la cúpula superior, con lo cual la idea del infinito a través de la cúpula que se duplicaba a través de estos espejos, también era como un factor de la percepción de los usuarios que era muy bonito. Y por otro lado le daba este factor como sorpresa, ¿no? Contábamos con el material que contábamos, o sea, de repente LAM me manda un listado de luminarias, mira, dijo, tengo esto, ubícalo, ¿sabes? No era un proyecto hecho a medida de necesito tanto y tanto y tal, sino que en realidad era lo que había. Tantas luminarias spot, tantas luminarias lineales, y bueno, a partir de las formas del edificio, a partir de los lugares donde podíamos instalar para proyectar, pues surgieron estas localizaciones. Como veis, en algunos casos las luminarias son spot, en otros casos son lineales, siempre trabajando con el código RGB que tenía este sutil movimiento que rodeaba el edificio. A medida que los visitantes iban recorriéndolo en 360 grados, pues ellos podían ir percibiendo cómo el espacio cambiaba y nos daba nuevas perspectivas. Y estos espejos, que también eran muy guapos, de alguna manera hacían de hito, de faro, ¿no? Mira, de faro, he hecho una comparativa ahí. Y entonces el vídeo, transiciones. Es una instalación que, bueno, le guardamos muchísimo cariño, que hubiera sido perfecto y precioso, que fuera replicable en distintas ocasiones del año, pero también nos hizo mucha ilusión que fuese hecho para el Día Internacional de la Luz, porque era una manera casi que como de celebrar, no sé, nuestra Navidad, nuestro Año Nuevo, aquello de lo que nos dedicamos y entregamos nuestra pasión, que es la luz. Esta doble piel que generaba ese contraste también era muy bonito y muy atractivo. El día de la inauguración también hicieron en la fachada frontal que la Orquesta Filarmónica de Terrassa tocase ahí un concierto, hicieron mención a la instalación lumínica que les acompañaba porque la instalación estaba en funcionamiento. Y bueno, no me esperaba la presentación y de repente, ¿quiénes son los autores de esta pieza? Bueno, un poquito sorpresivo, pero fue muy bonito también porque era una pieza de arte lumínico acompañada de arte musical y acompañada de todo el resguardo de la gente de Terrassa que estaba animada por toda la festividad que ocurría alrededor. Así que... Y finalmente, bueno, pues teníamos el vídeo, que ahora sí que se reproduce, que viene un poco... Bueno, no sé si lo pongo ahora, Miquela, Bueno, yo quería hacer un último comentario respecto a esta instalación, que lo interesante, lo bonito de las instalaciones efímeras es, bueno, también esta conexión que te permiten con las personas, y a veces ocurren cosas inesperadas, estas, ¿cómo diré? Serendipity, ¿no? Estas casualidades que son las que no se sabe por qué, pero nosotras notamos que cuando hacemos instalaciones efímeras pasan más de estas casualidades, que te hacen sentir como que, bueno, que estás muy afortunado y que todo va bien. Entonces, pues eso, el sonido, las personas que lo acogieran también, creemos que generan como una energía muy positiva, una energía interesante, vehiculada a través de la luz. Total. Además que es muy bonito, no sé si habéis tenido la experiencia, pero en nuestro caso, cuando hemos hecho, como decía Miquela, estas instalaciones lumínicas, ir recorriendo la instalación y escuchar lo que la gente dice, ellos no sabiendo quién eres tú, ni que eres parte creadora de esa pieza,
es muy bonito, la gente se sorprende, la gente dice, mira, mira, ven aquí, ven a ponerte debajo del espejo, mira cómo se ve el reflejo, oh, mira qué guapo, ¿habéis visto? Y la gente no paraba de tomarse fotos. Entonces, el hecho de ver que la gente conecta con lo que tú has pensado como experiencia, eso es brutal. Sí, yo creo que este aspecto de la conexión, de la empatía, es uno de los aspectos que más nos motiva y Sí. que evidentemente en las instalaciones efímeras es más visible, pero es la razón por la cual también nos gusta mucho profundizar en la narrativa, que uno de nuestros proyectos tenga un relato, que tenga una historia, hace que los proyectos tengan su propia personalidad y bueno, y tengan más, creemos que si un proyecto tiene una historia, tiene algo que contar, tiene más posibilidades de conectar con la gente, que al final es uno de los temas que más nos interesan, la conexión con las personas y con las emociones de las personas que visitan nuestras obras. Sí, cómo somos capaces de mejorar su experiencia. Y Creo que un finalmente, poco sí, creo que un poco a todos los que estamos aquí, a todos los que nos apasiona la luz, nos apasiona también esta característica de esta materia tan intangible, pero tan potente en generar emociones, conexiones, empatía. totalmente. Y bueno, para un poco cerrar a nivel de contenidos, lo que queríamos compartir, este febrero nosotros cumplimos 3 años de aniversario como Mass Lighting. Y entonces queríamos compartir un vídeo que creamos a partir de un poco una recopilación de experiencias y bueno, pues Sí. compartirlo con vosotros. You say you like the wind blowing through your hair. Come on, go with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, go with me till the sun goes down. The Texas sun. Oh yeah. Texas sun, caressing you from Fort Worth to Amarillo. Come on, go with me till the sun dips low. Texas sun, Texas sun, oh girl. Texas sun. Uy, 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 que sigue, que sigue. Sí. Y bueno, paro de compartir, que ahora mismo no sé cómo parar de compartir. Ahora, ahí está. Ya está. Bueno. Y esas somos nosotras, Mass Lighting. Mil gracias, chicas. Nos encantó todo lo que mostraron y la realidad, la forma de trabajar y la emoción que generan los espacios es alucinante. Y ahora les robamos un poquito más de tiempo para si alguna tiene una pregunta o quiere contar algo. Me emociono cuando veo este vídeo. Levantar la mano y... Bien. ¿Alguna quiere decir algo? Hay vergüenza por acá. Eli tiene una Hola, pregunta. Eli. Hola, primero saludarlas Hola. porque hace tiempo que no las veo, así que es un placer. Un verlas de placer. vuelta a las dos. Hola, un placer, Y gracias. mi pregunta tiene que ver con un poco la dinámica que tienen entre ustedes, porque han relatado trabajos prácticamente, parecía que, como que la pregunta es cómo es la concepción entre ustedes, cómo se manejan, de qué manera se organizan, digamos, en esta dupla creativa. La verdad es que somos muy orgánicas. Sí, vamos, bueno, no sé, vamos, en realidad tenemos muchísima suerte porque estamos muy alineadas.
Sí. nosotras. Y tenemos como un flow of consciousness, un flujo creativo que se va realimentando entre nosotras. Tenemos nuestra herramienta diaria que son los podcasts, nos mandamos mensajes audio cada 2 por 3, en plan, ¿sabes? Hay flujo creativo de ideas. Y yo había pensado esto, de verdad, si tuviéramos que hacer un recopilatorio de todo lo que nos decimos, Tenemos ¿no? un SimCity en nuestro WhatsApp. Tenemos un buen SimCity. Y, y sí, la verdad es que es un proceso que hasta la fecha me parece que siempre ha sido muy fluido. A lo mejor una lanza una idea, la otra construye sobre esta idea, pero también a veces, bueno, desafiamos las ideas. Confiamos una en la otra o nos dividimos. La verdad es que depende bastante de la situación y como decía Miquela, tenemos mucha suerte y cuando decimos que estamos alineadas no es un tópico, es que ocurre así. Es decir, nos surge una cosa, lo que sea que haya que decidir o pensar o plantear, digo, yo había pensado esto. Y muchísimas veces te podría decir que más del 90% de las veces yo también lo había pensado así. Entonces, en realidad agradecemos todo el rato a nuestro tercer socio, que es el universo, de que hay esta sincronía como muy fácil. Eso no quiere decir que seamos iguales, eso quiere decir que hay una manera muy fácil de complementarse. Sí. Perfecto, y para complementar un poco lo que ustedes decían, una vez que ustedes encaran la idea, luego el desarrollo lo siguen las dos en conjunto o alguna toma el proyecto como de alguna manera liderándolo para después, digamos, llevarlo a la concreción. Hay de todos los casos, es decir, hay veces en que lo hacemos a 4 manos, bueno, 4 manos es una manera de decir porque luego hay un equipo detrás, ¿eh? Y hay veces en que resulta más fácil de que una de las dos lo continúa y la otra va siguiendo o acompañando. Es una manera mucho más práctica de poder abarcar los proyectos que tenemos, porque si nos dedicáramos las dos a un solo encargo todo el rato, nuestra capacidad de abarcar proyectos se reduciría mucho. Así es. Evidentemente, todas las cosas que nos hacen ilusión, procuramos hacerlas juntas o tenemos muchos puntos de contacto para compartir resultados, compartir dudas Sí. y ir avanzando. Sí. Sí, Gracias, tenemos Eli, un punto como de confianza y de por otro lado, de saber que contamos una con la otra. Una cosa muy bonita, yo creo, es esta flexibilidad. Es decir, yo sé que le puedo decir a Mariel cualquier cosa y creo que ella lo mismo conmigo, ¿no? Entonces, a veces, es decir, a lo mejor salimos lanzadas con una idea, pero si en algún momento una de las dos tiene una duda, la comunica y la otra la acoge, ¿sabes? Estamos como siempre muy dispuestas, no encontramos, nunca hay esta sensación como de resistencia por parte de la otra persona. Entonces, creo que esto lo hace muy fácil de trabajar juntas, porque hay como mucha abertura, mucha partnership, y entonces el cansancio no nos viene seguramente de aquí. Si estamos cansadas algún día, no es... O sea, hasta para eso estamos alineadas, porque a veces nos explota la cabeza, porque la vida es así, esto de la modalidad de 24/7 no es fácil para nadie, por mucha buena voluntad que le pongas. Entonces, cuando estoy muertísima, pues yo también. Hasta en eso estamos muchas veces alineadas. Por eso te digo, no es una manera de decir, es que de verdad nos ocurre y creo que tenemos mucha suerte de que así sea. Totalmente, querida. Gracias, chicas. ¿Alguna quiere hacer algún comentario? ¿Algo? A mí hay algo que me intriga un poco, que es, digamos, el escenario del lighting en Argentina, lo conozco mucho más. Bueno, acá están las chicas, estamos como súper conectadas, pero me gustaría que nos cuenten un poco en España o en los países en los que ustedes hayan tenido más experiencias, si consideran que hay como alguna particularidad en la forma de trabajar o en el escenario, no sé, como acá capaz en Lighting Design se estudia en determinados lugares, hay determinadas posibilidades y en Europa son otras distintas, diferentes, como como un poco el escenario en general de allá en función a la comparativa con acá, algo que se les ocurra destacar. Bueno, otra cosa que nos une, eso no lo hemos comentado, que es que tenemos una faceta docente ambas.
Es decir, damos clase, con lo cual, de hecho, todo nuestro equipo proviene de exalumnas. Es verdad, sí, sí. Sí, sí, sí. Y entonces eso nos hace también como muy conscientes de que el mundo del lighting design, si bien puede ser más amplio el ámbito que abarca o la capacidad profesional que tiene aquí en Latinoamérica. Yo soy chilena, esa parte no la he dicho antes, soy chilena de nacimiento, catalana de adopción. Y, y entonces, claro, yo que puedo ir más o menos viendo, aunque conozco mucho más el contexto europeo desde España, te puedo decir que es más amplio, es bastante versátil, está bastante desarrollado, sobre todo en los últimos 15 años, pero aún falta muchísimo. Falta desarrollo, falta que sea una profesión oficial, que en la mayoría de los proyectos se pida un diseñador de iluminación de manera tajante. Pero bueno, vamos en buen camino comparado con hace unos años, Miki. Sí, sí, digamos, igual podría hacer como un rápido excursus histórico, ¿no? De cómo ha evolucionado la profesión del diseño de iluminación en España. Entonces, en España, hasta finales de los años 90, los proyectos de iluminación los hacían los fabricantes. Luego, a partir de las Olimpiadas que hubieron en Barcelona, se empezaron a generar proyectos, empezó a haber como más interacción con arquitectos internacionales. Y un proyecto que hizo como un gran cambio fue el Museo Guggenheim de Bilbao. En este museo empezaron a colaborar lighting designers extranjeros, ¿vale? Ingleses, americanos. Entonces, en España hubieron algunos profesionales que empezaron a plantearse la idea de especializarse en la iluminación, especializarse como lighting designer. De hecho, cuando yo empecé a hacer proyectos hace 25, 22 años, no sabía ni que existía la profesión del lighting designer. Yo era arquitecta y me quería especializar en luces, pero no sabía ni siquiera que existía esta cosa. Entonces, digamos, lo que ocurrió es que al principio hubieron como unos grandes despachos, ¿no? Y entonces actualmente lo que ha ocurrido, porque la Asociación Profesional de Iluminadores Española es muy potente, yo creo, porque tenemos todos estos recursos a nivel educativo, porque se han creado como muchos cursos y másters aquí en España. Entonces lo que ha ocurrido es que hay muchos despachos pequeños, correcto, o sea, es decir, hay quizás un par de despachos grandes, pero la mayoría son despachos de mediana. En España ahora mismo deben haber alrededor de despachos entre 15 y 20 más o menos. Lo que pasa es que hay algunos que sí que tienen una mezcla en cuanto a espectro profesional, que no solamente hacen proyectos, sino que también venden material, con lo cual ahí hay una mezcla diferente, son perfiles diferentes de estudio. Pero los que recogen la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación justamente es los despachos independientes. Entonces, un poco ese es el panorama, digamos. Hay unos 15 despachos así independientes, algo así, ¿no? Dirías. Más o menos. Bueno, porque Mariel fue la presidenta o no sé si la presidenta de la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación de España hasta hace, no sé, un mes. Diciembre, ahora hasta soy diciembre. Ahora es vicepresidenta. Y entonces ella se conoce mucho mejor estos datos. Sí, sí, sí. Acá Caro les quería hacer un comentario. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. A ver. ¿Se escucha? Bueno, primero que la verdad que emociona escucharlas. O sea, sinceramente, más allá de los proyectos que me encantaron, emociona, o sea, sentirlas como equipo. Traspasa la distancia, traspasa todo. Y después, en realidad, lo que les quería preguntar, ustedes hablaron de que las dos enseñan y tienen toda esta parte pedagógica. Y ¿en qué contexto? O sea, en facultades, ¿en qué facultades? O sea, ¿dónde pueden ustedes transmitir todos sus conocimientos? ¿Partes tú o parto yo?
Partes tú y luego yo sigo. Vale. Bueno, ambas trabajamos en el máster de Lighting Design, que es un máster específico que dura 1 año en la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC, en distintos momentos del máster. Yo también trabajo impartiendo un curso de diseño de iluminación para diseñadores de interiores. Es un módulo que dura un cuatrimestre en la Universidad BAU. Y también colaboro eventualmente con el máster de Lighting entre la UPC y Arquine, dando alguna clase con México. También hemos colaborado juntas con los cursos en IED, que es el Instituto Europeo del Diseño, en Barcelona, con Miquela también, y hemos dado alguna colaboración con La Salle y el ISABA también, Sí. que son 2 universidades locales. Exacto. Digamos, nuestro encargo a nivel más profesional, más dedicado al diseño de iluminación, sería que somos ambas profesoras del máster en Lighting Design de la Universidad Politécnica, en diferentes asignaturas, y luego cada una de nosotras da clases en otros cursos, en grado, como decía Mariel, yo doy clases en grado de IED y de EINA, luego en diferentes másters de espacios hoteleros, de oficinas, de restaurantes, en diferentes especialidades. Llevamos asignaturas. La verdad que no nos aburrimos con las clases, pero no, nos gusta, o sea, a mí me gusta el hecho de estar en contacto con chicas, chicos jóvenes, tienen mucha idea, mucha frescura y a veces incluso surgen ideas para ver las cosas diferentes y también explicando. Me motivo cada vez más, explicando, repasando las cosas, como que me engancho aún más y es una oportunidad de seguir repitiéndome lo mucho que me gusta la iluminación cada día. Sí, al final es como un mantra, porque no deja de ser una actividad recíproca, es decir, como dice el dicho, donde uno enseña, 2 aprenden. Nosotros no paramos de aprender de nuestros alumnos, porque como dice Miquela, tienen una mente fresca, una mente virgen en muchos sentidos respecto a la iluminación. Entonces, cuando ellos vienen con sus ideas que van libres de prejuicio, de presupuesto, condiciones técnicas, muchas veces te despiertan la cabeza y a veces ellos mismos no lo saben. Entonces, cuando tú les ayudas a descubrir esa cosa tan bonita, tan genial, con tanto potencial que te están comentando, pues es como ponerles un espejo para que se den cuenta, para ver para que lo vean, el potencial que tiene y de alguna manera repetirte lo mucho que te gusta lo que haces. Mira, me haces pensar otra cosa, que también nuestro estilo docente es muy similar. Es decir, nosotras, cuando tenemos un estudiante delante, lo que intentamos es conectar, ¿no? Y sacarle todo lo bueno que tienen. Es decir, una idea, de la más pequeña que sea, intentamos que se animen, que se enganchen con la luz y que lo den todo. O sea, nuestro estilo, porque hay estilos, ¿eh? Hay profesores que lo que les gusta es machacar y poner deberes y a que la gente se asuste o que la gente se sienta. Nosotras yo creo que tenemos un estilo común de, a ver, ¿qué es lo que me traes? Y ayudamos realmente a las personas a sacar lo mejor de ellas. Que se hagan preguntas, que valoren su trabajo, que se cuestionen el por qué lo han hecho y ahí poco a poco se va rascando y muchas veces salen cosas muy potentes. Sí, de hecho, en nuestro punto de máximo disfrute podría ser el proyecto final del máster de la UPC. Sí, ¿no? Porque ahí trabajamos juntas, además. Porque ahí trabajamos juntas con los mismos estudiantes, yo tutorizo el proyecto, ella es la profe responsable de representación. Y entonces ahí los podcasts que nos mandamos son eternos. Ahí, perdón, sí, para que realmente los estudiantes lo borden. Claro, como se dice por aquí. Sí, no, simplemente aclarar un tema de nomenclatura que quizás en Argentina no sé si se entiende muy bien. Cuando decimos grado, es la carrera universitaria. Sí. Y todo lo que viene después es posgrado, máster o lo que sea. Lo digo porque en Chile no se entiende muy bien cuando dices grado.
Sí, en Italia tampoco. Bueno, estamos, chicas, mil gracias. La verdad, hablo por todas, creo que nos encantó, súper inspirador. Todos acá fanáticos de la luz y bueno, creo que ustedes son como excelentes para como transmitir esa esencia y ese amor que hay por la disciplina. Así que muchas gracias. Perdón, Gracias a vosotros. Sí, ¿quieres Ha sido un placer. Buen día. Bueno, tuvo un comentario más. Un abrazo. Un segundito que quieren hacer un comentario. Puedo, perdón, me Sí. pensando Sí, sí. a raíz un poco de lo que hablaron con Caro, que les planteó, y retomando lo que hablaban ustedes hace unos minutos, de cómo empezó a potencializarse o a tener entidad la especialidad de Lighting Designer en España, y creo que nosotros acá estamos un poco todos empujando para que nos pase lo mismo. Me parece que también es por... Ay, sí, me re gusta hablar, perdón. Creo que también es por la docencia. O sea, ustedes contaron el impacto de las Olimpiadas en Barcelona y cómo eso hizo que dejen de proyectar los fabricantes y que tomen este rol los diseñadores, o sea, los que por ahí estamos yendo para eso. Y me parece que es por la docencia, porque nosotros también estamos como en el camino de qué hacemos, cómo hacemos que nuestro nicho crezca en realidad. Porque estamos en el medio, nos pasa lo mismo, que es, a veces lo hacen los arquitectos, otras veces los fabricantes, y quedamos nosotros como levantando la mano de decir, bueno, no, pará, hay gente que se especializa y trata de llenar ese hueco con conceptos, con otras formas, con transmitir sensaciones, con todo esto. Y creo que es con la docencia, con explicarle al otro esta necesidad o este amor o esta pasión. Me parece que es eso, formando cada vez más profesionales, entonces que este ruido que empezamos haciendo despacito o en nichitos, bueno, termine llenando lugares. Me parece que es por ahí. También como sueño futuro también lograr eventualmente, a partir de las clases y demás, lograr que tengamos una matrícula, que se le dé entidad Lighting Designer como tal, que no lo sigan haciendo ni las marcas, ni los distribuidores, ni los mismos arquitectos proyectistas que todas sabemos acá porque nos dedicamos a eso, que es lo mismo, que lo que hacemos es completamente distinto. Y bueno, nosotros acá estamos empujando un montón para que eso eventualmente suceda. Y sí, estamos de acuerdo que el camino es la docencia también y empezar, no solo la docencia en el espacio físico como tal, como puede ser, o sea, acá tenemos varias, tenemos una materia en la facultad, tenemos un posgrado también en la Universidad de Buenos Aires, también desde lo particular, de nosotros poder transmitir la importancia que tiene lo que hacemos, tanto a los colegas, arquitectos, como la importancia de poner un freno cuando el que está diseñando o proyectando es una marca, o un distribuidor, no sé, poder mostrar el diferencial a partir de la docencia en institución como tal y por fuera. Sí. Bueno, tengo... Tenemos una palabra para eso. Le decimos iluminizar. Os quería... Le dicen iluminizar a la gente. Iluminizar. Sí. Oh, wow. Bueno, pues yo os quería compartir un par de reflexiones. Por un lado, hace, no sé cuántos años tiene la Asociación Profesional de Diseñadores aquí, 10 años, no recuerdo. No, más, 15. 15. Bueno, pues hace 15 años, cuando se fundaba la Asociación Profesional de Diseñadores, se empezaron justamente a debatir estos conceptos. ¿Cuáles son las razones por las cuales es importante contratar a un lighting designer, ¿no? Y entonces se me encargó un artículo, ¿vale?, que se llama Sólidas razones para contratar a un diseñador de iluminación. Este artículo lo hemos ido actualizando, la última actualización la hicimos en 2020. Si queréis, es un artículo de una revista que se llama Light Texture, os lo pongo aquí en el link. Y es digamos,
aquí volcamos todo nuestro, digamos, todas nuestras armas, todos nuestros argumentos, todo nuestro know-how. Los reyes, ¿no? Exacto, todo lo que se podía decir para contratar a un diseñador de iluminación, ¿vale? Entonces, claro, eso es un artículo, os lo envío porque fue mucho curro, lo estuvimos actualizando varias veces, pero pues motiva, creo que es útil para poder... Yo creo que se debería transformar como en una especie de manifiesto. Sí, de hecho era un poco un manifiesto que se quiso preparar y luego se quedó dentro de esta revista. Por otro lado, claro, entonces, claro, ahí veréis que hay muchos argumentos, el argumento de la independencia, el argumento del lighting designer, el argumento del hecho de que si el lighting designer llega a tiempo, ayuda al arquitecto a generar unos conceptos y unos proyectos que ganan premios, es decir, el lighting designer ayuda a la excelencia del proyecto. El tema de que si llega el lighting designer antes, ahorras costes en la instalación y muchos otros temas que están ahí tratados. Volviendo al tema de las Olimpiadas y todo, claro, ahí funcionó un poco por imitación, ¿no? De repente te llegan los americanos a España, hacen unos proyectazos del copón y van con el lighting designer. Entonces ahí, digamos, es cuando empiezan a venir las grandes estrellas, porque en las Olimpiadas lo que pasó fue que vinieron grandes estrellas internacionales de la arquitectura y venían con su propio lighting. Decían, no, yo aquí, si no viene mi lighting designer, yo no muevo un dedo. Entonces, este es otro tema que a veces, durante unos años, pero esto ya está cambiando, el arquitecto se concebía como único autor de los proyectos. En cambio, ahora se sabe que es un trabajo de equipo. Es mejor que el arquitecto tenga el consultor de estructuras, tal y como tiene el consultor de estructuras y de aire acondicionado, que nadie lo cuestiona. Es interesante tener el consultor de iluminación, de paisaje, incluso de colores, si me apuras, si es necesario, porque esto hace que el proyecto sea más bueno, es por el bien. Pero bueno, hay ámbitos donde es más fácil defender este encargo, por ejemplo, ámbito hotelero, ámbitos de grandes inversiones, pero bueno, poco a poco, digamos, también estamos viendo que cala mucho en el ámbito residencial, claro, residencial de alto standing, porque el residencial más normal se trata de, bueno, proyectos de favores que hacemos a amigos, ¿no? Pero realmente a veces no es nuestro ámbito. En general es de alto standing, sí. Sí. Pero bueno, no sé, eso era lo que se me ocurría. No sé si Mariel quieres añadir alguna cosa más. No, nada, es que en realidad este artículo que comenta Miquela es como un recopilatorio de bases y fundamentos que te hacen leerlo y pensar que es casi indiscutible contratar a un diseñador de iluminación, porque hay tanto que ganar y tan poco que perder en muchos sentidos, que nosotros siempre lo comentamos con los arquitectos con los cuales trabajamos. Es decir, no es que vosotros no sepáis nada, pero es que es mucho mejor trabajar con un especialista porque vas a tener un poco la tranquilidad y la seguridad de que te está acompañando en el proceso y de que todas las implicaciones que tiene un proyecto de iluminación van a estar cubiertas. Y no es que el diseño de iluminación vaya por su lado y la arquitectura o el interiorismo por otro. Todo lo contrario, es un trabajo de equipo que aglomera y que suma. Sí, y otro tema, perdonad que Mariel acabe con tu cierre, era mucho más divertido, mucho más bonito, pero un tema importante es el tema de la normativa. O sea, una de las razones por las que en UK o en otros sitios o en Alemania hay más lighting designers es porque las normativas en los proyectos piden un lighting designer. En cambio, ni en Italia ni en España la asociación lo está intentando hacer. Entonces, en el momento en que una normativa diga o un concurso público diga se necesita un lighting designer, ahí empezamos a estar más legitimados.
Pero bueno, sí. era más bonito tu cierre, más Claro, inspirador, yo he sí. dicho. Pero se me ha ocurrido este tema que es más práctico quizás Muy para bien. ir a atacar el tema. Y, bueno, Yo antes de perderles querría también comentar algo. Primero que nada, agradecerles. Son un estudio que son referente para mí, así que escucharles a ustedes explicar su trabajo me parece hermoso. Muchas gracias. Por otro lado, nada, transmitir, no sé si es ni una pregunta ni nada, pero transmitirle esta admiración, volviendo un poco al tema del encuentro que es el mes de la mujer, así que vuelvo un poco al tema de la mujer profesional. Admiro esto de que hayan podido ustedes unirse y tratar de buscar o de armar un estudio de escala intermedia, que para mí en todo este recorrido de profesionalización de la disciplina de la iluminación me parece que es lo que tendríamos que reforzar. Hace un tiempo Women in Lighting Global largó una encuesta, no sé si todos se acuerdan, para recopilar datos sobre cómo está la disciplina hoy. Y había un dato que a mí me había impactado, que era que preguntaban de cuántos integrantes era el estudio de cada uno, cómo trabajaba. Y el 50% de los profesionales estaban divididos entre estudios unipersonales o estudios de más de 100 personas. Y eso me llamó la atención, que falten tantos estudios de escala media. Y yo creo que ese es como un camino que por ahí a las mujeres nos cuesta, creo yo, es una visión muy personal, pero que estamos muy acostumbradas a trabajar solas, como que no nos animamos tanto a agrandar nuestro trabajo y empezar a agrandar el equipo y hacer un estudio más profesional. Y que para mí por ahí es el camino para ir profesionalizándolo. Entonces, tener a mujeres referentes que se hayan podido lanzar y que las veamos con éxito, digamos, para todos es inspirador. gracias. Muy bonito, muchas gracias. Bueno, Gracias. para nosotros también es inspirador de regreso. Bueno, saber que hay esta colectividad que se alegra porque estos espacios como nuestros despachos existan, que se inspire en que estas posibles sinergias son positivas y ayudan a creer. Nosotras creemos en el colectivo, creemos en que sumando hacemos más, de que sumando nuestras características individuales hacemos un resultado más grande y que reme más. Es decir, si nosotras vamos unipersonalmente, es verdad que pueden salir cosas muy bonitas, cada persona tiene cosas muy bonitas que aportar, pero de a dos se rema más lejos. De a dos, o quien dice de tres, o a través de un equipo. Entonces, lo que hemos intentado nosotros es hacer cumplir esta fórmula, o intentamos unirnos para poder tener el máximo potencial de ambas y para poder tener más power femenino. Pero mi consejo sería a nivel, como decía una de las compañeras que está ahí en presenciales, no se desmoralicen por el hecho de que a lo mejor el entorno todavía no es tan facilitador de cara a la profesión. Porque así como alguien cuando está aprendiendo algo no nació aprendido, las evoluciones traen sus frutos. Y el hecho de permanecer y el hecho de intentarlo y el hecho de hacer colectivo y el hecho de unirse y de encontrar esas sinergias ayuda mucho, y puede ser que no sea inmediato, pero todo va sumando al final. Quiere comentar algo Marisol. Dale Marisol, a ver. Chicas, cortito. Bueno, saludarlas, felicitarlas, un placer conocerlas, aunque sea así, virtualmente. Gracias. Dos cosas preguntarles. La primera, si hay proyectos a los que le dicen que no. Y la segunda, que siempre nos cuesta a todas hablar, es la parte económica. O sea, si hay un nomenclador allá en España y cómo hacen para cobrar o para pasar sus honorarios. Lo del proyecto que decimos que no es tanto el proyecto, porque yo creo que, no sé, complementame, Miki, si lo es necesario. No es tanto el proyecto que digamos que no.
es si el entorno en sí mismo va a ser amable y es donde queremos estar. Si nos resuena o no nos resuena. No lo miramos con cara de si este proyecto nos va a hacer ganar un premio que no. No, es decir, hay proyectos que claramente ya son jugosos y apetecibles y que ya les ves cara de, oh, wow, de aquí puede salir un artículo muy bonito o unas imágenes muy bonitas. Pero a veces hacemos proyectos porque le cogemos cariño a la situación, no necesariamente porque sea un proyecto de premio. Y por otro lado, uniéndolo y ligándolo un poco con el segundo punto que comentabas, hay proyectos que son para premios y hay proyectos que son para hacer economía, hacer bolsillo. Total. Entonces, hay de todo y somos bastante realistas y humildes en el sentido de que todos los encargos pueden ser buenos si el entorno, el cliente y el equipo son un entorno donde a nosotros nos va a aportar. Sí, en esto quizás es donde somos casi más rígidas o quizás nuestro único punto de rigidez es proteger nuestros límites, nuestro bienestar, no hacernos invadir por clientes. A veces nos ha llegado justamente, ¿te acuerdas? Esta multinacional de bebidas muy famosas, sí. Pero el entorno era un entorno demasiado... En que lo vimos venir, o sea, tuvimos una experiencia previa de un pequeño caso de estudios que nos podía llegar a tener una colaboración más grande con ellos y vimos que la primera experiencia, al no ser muy grande, ya fue como tortuosa y nos hizo sufrir en algunos aspectos. No nos referimos tanto económicamente, sino a modalidad de trabajo, respeto, y no en las formas verbales, sino que en el respeto del tiempo por el otro, el respeto del trabajo del otro, el respeto del lugar del otro dentro del proyecto. Entonces, cuando vimos que eso podía ser un espacio de no bienestar para nosotros, dijimos, creo que es mejor salir antes de ser reales con nosotras mismas. Procuramos siempre cuidarnos a nosotras y cuidar a nuestro equipo. Las dos hemos llegado hasta aquí después de estar, digamos, trabajando en otras posiciones, en otras situaciones en las que nosotras mismas nos han explotado, nos han hecho sufrir. Y yo misma en algún despacho trabajé, me acuerdo, sin dormir 2 o 3 noches seguidas, que esto es horrible. Entonces yo como project manager de mi equipo no lo permito, ni Mariel lo permite. Y esto es una de las cosas que más nos mola, ¿sabes? A veces estamos ahí en plan, oye, le decimos que no, ya está, ¿sabes? En plan, le decimos que no y bueno, a lo mejor tienes un poco de miedo, ¿no? Porque siempre el dinero, ¿no? Pero siempre partimos yo creo que intentamos no razonar en términos de falta, sino en términos de abundancia, en términos de disponibilidad, de energía positiva. Sí. Entonces, bueno, si vemos que algo no resuena con nosotras, pues lo dejamos ir con gratitud, siempre con gracias por haber venido a nosotras, proyecto, pero no eres para nosotras. Exacto. Entonces, porque también confiamos, es decir, no siempre lo tenemos todo clarísimo y no siempre tenemos el camino 100% planificado ni calculado, pero confiamos en que si cierras una puerta, se abre 1 o 2 ventanas. Y entonces, si algo no nos resuena, vamos a preferir cuidarnos. Y con esto de cuidar al equipo, por ejemplo, existen muchas veces en que a lo mejor, ostras, por más que te planifiques, vienen los imprevistos y vienen los apretones. Entonces, si apretamos, luego hay una compensación. O sea, si estuvimos trabajando hasta tarde, toda una semana, no sé qué, pues vamos a compensar de alguna manera para que el equipo se sienta que no está siempre trabajando con exigencia y que no se le reconoce su esfuerzo. Eso no, y principalmente porque lo hemos vivido y porque no queremos que sea así. Se siente mal, entonces no queremos trabajar en un entorno donde no pueda sentir que es un espacio de bienestar. ¿Sabes? Gracias. Gracias, Marisa. Nos encantó, chicas. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Ahí me ven. Muchas gracias por su tiempo.
Gracias. Gracias a todas. Gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Mariel, Miquela. Saludos. Saludos. Chao. Chao. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Iluminados, el podcast de Faro Barcelona. Si te ha gustado el episodio, no olvides puntuarnos en Spotify, nos ayuda mucho. Y recuerda, si quieres saber más sobre diseño, tendencias y mucho más, síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.